La semana pasada nosotros empezamos el repaso de este libro de Isaías y vamos a seguir esta noche y también el próximo miércoles, si Dios permite, a terminar el repaso de este libro. Había muchos capítulos, 66, no podía dar repaso en un servicio, solo dividimos en 3 miércoles a dar un repaso pequeño sobre cada capítulo y aprender a buscar verdades. Pero qué privilegio nosotros tenemos para escuchar la palabra de Dios, amén. ¿Cuántos vinieron hoy para recibir bendición de la palabra de Dios? Y no importa quién está predicando, no importa el idioma, no importa cómo bonito se ve, no importa cuánto pelo tiene, porque el poder no está en mis palabras, el poder está en la palabra de Dios. Y si vienen a aprender y estamos recitando versículos, tú vas a aprender porque sabemos que las palabras no son mías. Vamos a Isaías capítulo 12, vamos a leer un versículo 3. Voy a usar este versículo como texto. Cuando termine, vamos hasta capítulo 30, cuando termine, voy a regresar a este versículo y quiero dar unos pensamientos sobre este versículo en el final del mensaje. Capítulo 12, versículo 3, dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio de enseñar, predicar a la iglesia, tu iglesia. Y pido, Señor, que cada persona pueda tener su mente y corazón abierto a estos capítulos, este repaso pequeño. Pero, Señor, el propósito es que nosotros llegamos a nuestro hogar y empezamos a leer este libro. Es imposible en un poco tiempo a dar detalles sobre este libro, pero ayúdanos a ir a nuestro hogar, a abrir este libro de Isaías y a leer más, a aprender más de este libro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Como dije, no vamos a dar no voy a dar un repaso como siempre damos, empezando de Génesis hasta Isaías, porque no vamos a empezar un libro nuevo. Vamos a esperar hasta la próxima, cuando empezamos Jeremías, para dar ese repaso, empezando Génesis hasta Isaías. Vamos a empezar donde dejamos la semana pasada, capítulo 10. Hoy vamos a empezar en capítulo 11, dando un repaso. Quiero dar algunos detalles sobre este libro de Isaías. Nosotros llamamos Isaías Mesías, el nombre Mesías, porque vemos eso mucho en este libro, en cual nosotros vamos a hablar más en detalle. Sabemos que los profetas del Antiguo Testamento fueron hombres levantados por Dios en estos tiempos de apostasía en Israel. Y Dios tenía un mensaje específico entre estos profetas de algo que iba a pasar en el futuro con el pueblo de Dios. Y también Isaías entiende, sabemos primeramente que el mensaje de Isaías, el mensaje que él quería dar al pueblo Israel, a Judá, fue un mensaje de arrepentimiento, que ellos tenían que regresar otra vez al Señor. Estaban alejados, estaban desobedeciendo. Y Isaías estaba predicando que ellos tenían que pedir perdón por sus pecados y regresar a los pies del Señor. Él predicaba sobre esperanza. Él predicaba sobre liberación de Dios en el futuro. Y también sabemos que Isaías entendía que Dios era un Dios o es un Dios de misericordia. Es un Dios de gracia, es un Dios de compasión. Sabemos que la nación de Israel, por este libro, estaba en un punto que ellos estaban ciegos, ellos estaban sordos, en el sentido que no estaban siguiendo los mandamientos de Dios. No querían con sus ojos oír la palabra de Dios y no querían con sus acciones hacer lo que Dios
quería de ellos. Pero la misericordia de Dios y la promesa de Dios a ellos, al pueblo, Él no iba a destruirlo, porque eso fue la promesa que le dio a ellos. Ahora, el propósito de Isaías es para dar profecía de la cautividad de Israel, dar profecía del arrepentimiento y de la restauración de Dios. Ahora, como dije antes, es difícil a nosotros o a dar en detalles lo que nosotros vemos en este libro de Isaías, es tanto. Yo solamente voy a dar un repaso que es 1, 2 o 3 detalles de cada libro, de cada capítulo, para que nosotros mojamos nuestras lenguas, para después podemos llegar a nuestro hogar y empezar leyendo lo que realmente Dios tiene para nosotros en este libro de Isaías. Vamos a empezar en capítulo 11 y solamente, como dije, mirar algunos versículos, algunos detalles, y obviamente muchos de estos capítulos hablan de unos o 2 o 3 diferentes temas y probablemente yo voy a tocar una de ellas y pues más adelante en su tiempo pueda leer el resto. En el capítulo 11, Isaías habla de un rey que Dios va a mandar. Él es bueno, es rey. Le llama una vara. Y ven en versículo 1, versículo 2 de capítulo 11, donde Isaías dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retornará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este rey en cual él hablaba es Jesucristo. Habla sobre las condiciones cuando Jesús va a ser el rey. Habla sobre el milenio. Habla sobre la paz en la tierra durante este tiempo. Vemos la paz entre los animales y nosotros, que habla y dice que podemos estar con ellos sin ellos hacerlos daño a nosotros. Cuando llegamos al capítulo 12, vemos este pequeño capítulo que es una acción de gracia en el reino de Jesús. Este capítulo es un himno para Dios, dándole gracia por salvando su pueblo. Versículo 5 en capítulo 12 dice: cantar salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Y cuando nosotros cantamos himnos, iglesia, debemos de cantar los himnos cuando estamos en la iglesia, cantarlo fuerte, porque sabemos que Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Amén. Y cuando cantamos con alegría, cantamos en voz alta con poder, estamos adorando a Dios, diciéndole gracias por lo que ha hecho por nosotros. Y se muestra en cómo nosotros cantamos. Sabemos en este capítulo que otros van a saber, o déjame dar una aplicación sobre lo que mencioné. Otros que están con nosotros, otros en la iglesia, en su familia, van a saber qué grande Dios es por cómo tú hablas y por tus acciones. Y la pregunta es, cuando tú hablas de Dios a otros, sea su familia o otra persona en la iglesia, ¿qué dice o qué tú dices de Él? Cuando tú hablas a otra persona testificando en la calle y hablas sobre su Dios, ¿qué son palabras que salen de tu boca? ¿Qué grande Dios es para ti? ¿Cómo esa persona que está hablando contigo ve a Dios por las palabras que salen de tu boca? Ellos pueden ver que Dios es grande,
o ellos ven por su testimonio, por su hablar, que Dios es una persona pequeña. Cuando tú hablas de Dios con sus acciones, ¿qué otros ven de Dios? Cuando ellos ven cómo tú te comportas, cómo tú hablas, que ellos ven que tú esperas los servicios, eso habla mucho sin decir palabras. Cuando los vecinos ven que tú sales de tu casa con la Biblia, fielmente los domingos por la mañana, los domingos por la noche y los miércoles, eso habla mucho de tu Dios. Eso dice que tu Dios es importante, que tú estás sacando tiempo para ir y adorar a tu Dios. Y yo pregunto, ¿cómo otros ven a Dios por medio de su vida? Si sin hablar, con solamente sus acciones, ellos ven un Dios grande o un Dios pequeño. Cuando llegamos a capítulo 13, aquí vemos la profecía de Isaías sobre cómo Dios va a destruir Babilonia. Versículo 1 dice, profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Versículo 9 dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, Israel de ella a sus pecados. Y vemos que empezando aquí en capítulo 13 hasta el capítulo 23, estos capítulos de 13 a 23, que Isaías anuncia el juicio de Dios sobre los gentiles, sobre los judíos, sobre Judá, sobre Israel y todas las ciudades alrededor. ¿Qué va a pasar en el futuro con ellos? ¿Cómo Dios va a destruir las ciudades? Él empieza aquí con Babilonia en capítulo 13, que un día va a ganar la batalla contra Asiria y va a llevar los de Judá en cautividad. Isaías en este capítulo vio una foto del día final del Señor, donde el mundo va a recibir el juicio. En capítulo 14, Israel estaba feliz porque ellos vieron la destrucción de Babilonia y su rey, eso que Israel quería. Versículo 1 dice, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Ahora Dios va a proteger su pueblo otra vez. Y vemos también que Isaías habla sobre la caída de Satanás en este capítulo por su soberbia y rebelión de Satanás. Y él le compara el rey de Babilonia a Satanás. Vemos en este capítulo el juicio sobre Asiria. También vemos el juicio sobre Filistea. Y en los próximos capítulos vamos a seguir viendo estos pueblos donde Dios está dando juicio, como en capítulo 15, donde Isaías nos da la profecía de juicio de Moab. Versículo 1 dice, profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ad de Moab, puesto en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Isaías revela a Israel y Judá con todas las ciudades alrededor de ellos que Dios va a destruir. Aquí en capítulo 16, Isaías sigue en este capítulo hablando de Moab. Capítulo 15 y capítulo 16, hablando del mismo pueblo, la misma ciudad. Versículo 6 de capítulo 16 dice, hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, gracias, antes que yo llegué allá, su arrogancia y su altivez,
pero sus mentiras no serán firmes. En el capítulo 17 vemos ahora la profecía de Isaías sobre Damasco. Versículo 1 dice, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. En capítulo 18 vemos la profecía de Etiopía. Es en inglés. Otra ciudad que Dios va a destruir, versículo 1, dice, ay de la tierra que haces sombrar con las alas, que está tras los ríos de... Si ustedes están acá frente conmigo, ustedes pueden oír el revolú que yo estoy oyendo. Acá es diferente de Belio, el medio es diferente. Yo voy a decir, y ni puedo decirlo en inglés ahora. Esta ciudad trató de ser un pacto con Israel para destruir a Asiria, pero eso no fue el plan de Dios y no se cumplió así. Capítulo 19, ahora vemos la profecía de Egipto y su destrucción. Estamos viendo cada capítulo, hay otras diferentes ciudades. Versículo 1, versículo 2 dice profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Lecciones que nosotros podemos aprender de este capítulo es que ídolos no salva a nosotros del juicio de Dios. Ellos pensaban que con los ídolos no iba a tener el juicio de Dios. Aprendemos que la gente sufre por sus malas decisiones, por su culpa, por sus malas decisiones, ellos recibieron o van a recibir el juicio. Aprendemos que los egipcios, que Dios no es un enemigo que tú quieres tener. El Señor no es un enemigo que tú quieres tener. Tú quieres ser amigos, tú quieres ser familia, tú quieres ser que Dios sea tu papá espiritual, tu papá. Si es enemigo de Dios, saben que Dios puede hacer grande destrucción como lo ha hecho con muchas de estas ciudades. Y aprendemos como siempre, si ellos regresan a Dios, hay esperanza. Algo que muchos como Moisés y muchos de los reyes y los jueces estaban enseñando a su pueblo. Si ustedes obedecen a Dios, regresen a Dios, hay esperanza y Dios te va a guardar. Capítulo 20, vemos en este capítulo la predicación de la conquista de Egipto y de Etiopía por Asiria. Vemos en versículos 3 y 4 donde dice, y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria, no me está saliendo la palabra, ¿verdad?, a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y a ancianos, desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Capítulo 21, ahora vemos la profecía de Isaías sobre Babilonia. Vemos también la profecía sobre Duma y vemos la profecía sobre
Arabia. Isaías estaba bien ocupado de lo que estaba viendo que Dios estaba haciendo en el mundo. Y él decía en versículo 3 que era como angustias de una mujer de parto. Eso como él se sentía viendo lo que Dios estaba haciendo. Isaías pensaba que Babilonia iba a ser la ciudad que iba a destruir a Siria. Y él vio que se estaba destruyendo. En capítulo 22 ahora vemos la profecía de Isaías sobre Jerusalén. La visión que Isaías estaba teniendo es los asirios atacando a Jerusalén. Los líderes de Jerusalén estaban dependiendo en sus defensas y no estaban dependiendo en el Señor. En vez de ellos ayudar a orar y ayunar, ellos comieron y esperaron lo peor. Y no tenían fe en Dios para darle victoria a ellos. En capítulo 23 vemos en este capítulo la profecía ahora de la ciudad de Tiro. Esta ciudad estaba en cargo de los barcos del mar y los que estaban en los barcos vinieron o vieron lo que estaba pasando con la ciudad. Pero Dios usó estas gentes de Tiro para proveer los que fueron fieles a Dios. Ellos traían artículos para ellos, para sus lugares en los barcos. Dice versículo 18, pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieron delante de Dios, de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Así es. Capítulo 24, ahora vemos el juicio de Jehová sobre la tierra. Dice versículo 1, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Pero en el final de todo, vamos a ver la bendición de Dios otra vez a los que le seguían a él. Dice el versículo 14, estos alzaron su voz, cantarán gozos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. En capítulo 25 ahora vemos algo diferente que en los pasados capítulos. Vemos aquí el cántico de alabanza por el favor de Jehová. Isaías ahora habla con Dios en vez de él hablar a la gente. Versículo 1 dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. So Isaías le da adoración a Dios por quien Él es, lo que ha hecho. Le da gracias al Señor por lo que ha hecho. Isaías reconoció que Jesús es un juez. Y también reconoció que Jesús es un refugio a los que le siguen a Él. Isaías da gracias a Dios por cumplir lo que Él hablaba. En capítulo 26, vemos en este capítulo la adoración y el testimonio de Israel que fue restaurada, fue convertida. Vemos el cántico de confianza en la protección de Jehová. Dice en versículo 1, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Ellos estaban agradecidos que Dios destruyó los enemigos de Israel y ahora ellos tienen paz. Una lección que Dios le enseñó a ellos, a su pueblo, es que siga andando con Dios
aunque los tiempos están malos, y espere en Él. Es una lección para nosotros aprender también. Muchos de nosotros, como hicieron ellos en este libro, el pueblo, cuando venían tiempos difíciles, y hablando de la otra ciudad, cuando vinieron tiempos difíciles, ellos corrieron. Pero algunos se quedaron fieles a Dios hasta el final. Y muchos de nosotros como cristianos tenemos que aplicar eso a nuestra vida. Que cuando vengan tiempos difíciles en nuestra vida, como muchos cristianos hacen también, ellos corren de Dios en vez de sabiendo que en esos tiempos nosotros debemos de correr hacia Dios, a Él. Muchos corremos fuera de Dios a otro lado y después preguntamos por qué las cosas malas están pasando. Pero los fieles, los cristianos fieles, que cuando pasen tiempos difíciles, siendo difícil a ese momento, se quedan fieles al Señor, se quedan fieles a su palabra, fieles en oración, sabiendo que Dios tiene un propósito para todo. Su pueblo tenía que animar a cada uno para decir que Dios tiene un plan. Y nosotros muchas veces tenemos que recordar, en medio de los tiempos difíciles, tenemos que recordar que Dios tiene un plan en la situación en cual nosotros lo encontramos. Nosotros necesitamos que otros en la iglesia nos recuerde a nosotros que Dios tiene un plan para nosotros. A veces venimos desanimados y cuando vienen desanimados, otro cristiano viene y le dice, mira, ponga sus ojos hacia arriba. Dios tiene un plan perfecto. Dios sabe lo que está haciendo. Necesitamos recordar a nosotros esa lección cuando nosotros estamos pasando por tiempos difíciles. Capítulo 27, vemos en este capítulo la liberación y regreso de Israel. Vemos que Dios restaura a Jerusalén y vemos la destrucción de Asiria. En capítulo 28 vemos la condenación de la ciudad Efraín. Isaías habla a este grupo sobre siempre bebiendo el alcohol y que no quería escuchar los consejos de otros. Y por eso ellos ven el castigo de Dios. Capítulo 29 vemos la disciplina de Jerusalén. Dice aquí Ariel, que significa Jerusalén y Judá. Nos da las razones de Dios para disciplinar. Y vemos aquí en este capítulo la bendición después de la disciplina. Y ese es el mismo proceso que nosotros practicamos con nuestros niños, ¿verdad? Le dan a ellos a disciplina cuando ellos hacen algo mal. Les damos a ellos las razones porque ellos están disciplinados. Después vemos la bendición. Muchas veces no lo vemos a ese momento. Vemos la bendición que ellos empiezan a obedecer, a no ser lo mismo. Y eso que estaba pasando aquí. En capítulo 30, terminamos con el repaso, capítulo 30. Quiero pasar otra vez en otro versículo. En capítulo 30, Dios le dice a Israel a no juntarse con Egipto y Faraón para recibir protección. Vemos la exhortación a Judá a confiar a Jehová. Vemos el juicio de Jehová sobre los asirios. Y ahí llegamos al capítulo 30. Vamos otra vez al capítulo 12. Quiero pasar unos minutos hablando sobre este versículo que hablamos en el principio. En capítulo 12, versículo 3, donde dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación.
Sabemos que este capítulo 12, fue donde Isaías dio cánticos de gracia a Dios. Y Isaías dice, saca con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y quiero ver dos cosas sobre este versículo, sobre este agua de vida. Sabemos, número uno, que queremos ver las características de esta agua de vida. Sabemos que esta agua es agua viva, porque Juan capítulo 4, versículo 10, no tiene que ir a estos versículos, lo voy a leer. Juan dice en capítulo 4, versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocerás el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te dará o te daría agua viva. Sabemos que esta agua es pura y esta agua se ve como un cristal. Nos dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Sabemos de esta agua de vida, sabemos que esta agua corre abundantemente. Nos dice en Ezequiel capítulo 47 de versículo 1 al 9, pero quiero leer solamente el versículo 9, donde dice, y toda alma viviente que nadaré por donde quiera, que entraré en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entraré en este río. Pues sabemos que esa agua de vida corre abundantemente. Sabemos que esta agua es gratis o gratuita. Sí, esa mismo. Vamos a decir gratis. Sí. Free. Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le dará gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces sabemos que esa agua de vida es gratis. ¿Pero dónde corre la agua? Corre por personas que tienen aflicciones. Como dice en Isaías capítulo 30, versículo 20, dice, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Esa agua de vida corre aflicciones. Esa agua de vida corre por todo aquel que bebe la agua. Nos dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratis. No dice gratis, pero más o menos la palabra mía. No estoy añadiendo palabras en la Biblia, pero el Señor sabe. Por una razón u otra no me sale esa palabra.
Hablando de agua de vida, sabemos que corre por personas que tienen sed. Le dice en capítulo 21, versículo 6, que ya leemos, que si tienes sed, le daré gratis de la fuente de agua de la vida. ¿Cuántos de nosotros esta noche desea de esta agua que Dios provee para nosotros? Amén. Esta agua de vida que solamente viene del Señor. Isaías dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Ojalá que tú tienes agua vida corriendo en su vida, la agua que solamente se encuentra con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar de pie todos, vamos a terminar en oración. Ojalá que la próxima semana, próximo miércoles, terminamos los otros capítulos que nos falta para terminar este libro, el repaso. Señor, gracias por este tiempo donde podemos mirar un poco sobre este libro de Isaías. Gracias, Señor, porque tú eres agua de vida para nosotros. Señor, te pido que tú, como siempre, eres fiel con nosotros, que nosotros podemos tener un deseo de seguir tomando esta agua, sabiendo que solamente viene de ti. Y yo pido, Señor, como aprendemos de muchas de estas ciudades, que si nosotros obedecemos a ti, nosotros tenemos esperanza. Pido, Señor, que nosotros podemos depender en ti para todos, que cuando vienen tiempos difíciles, como muchos de estas ciudades se hacían y corrían, se iban, que nosotros cuando vienen tiempos difíciles podemos correr, no a otro lado, pero correr hacia ti, sabiendo que tú eres el único que puede ayudarnos en esos tiempos difíciles, sabiendo que la paz, la esperanza solamente va a venir de ti, sabiendo que cuando necesitamos que tú provees, solamente tú vas a proveer. Te pido, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar en el último himno.